Lo de que el agua es vida no es ninguna frase hecha. El ser humano ha buscado durante toda la historia el líquido elemento para asentarse, algo que en verdad no nos diferencia del resto de los seres vivos. Precisamente, hoy viajo al sur de nuestra comunidad, a la provincia de Ávila, en busca del agua. Allí, un pequeño valle, el Valle de Iruelas, acoge una reserva natural en torno al histórico embalse del Burguillo. Aquí, la vida discurre en torno a un pantano, a cascadas y a sombrías gargantas. Si Iruelas fuera un reino, este sería su rey. Una de las mayores colonias de buitre negro de toda Europa vigila desde las alturas todo lo que sucede entre infinitos pinares y centenarios castaños. Es el buitre el que controla esta vida que avanza en un antiguo poblado resinero y que además ha aprendido a dominar el viento para surcar las aguas. Las casi 9.000 hectáreas de Iruelas, su pasado, su presente y su futuro ya nos esperan. En la década de los años 50 del pasado siglo, este entorno fue un importante centro industrial dedicado a la transformación de la madera y de la resina. Hoy las cosas son diferentes y aquella fábrica es la puerta de entrada a la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Bienvenidos a la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Esta es la Casa del Parque. Aquí podéis encontrar información de flora, de fauna, todas las actividades que se pueden hacer en el espacio natural y organizar todas las actividades que deseéis hacer por aquí, por la reserva. Estamos en el poblado de Las Cruceras, en el Barraco, en Ávila. Es fácil llegar hasta aquí. El lugar donde estamos es Las Cruceras y esto era la antigua resinera. Aquí se traía toda la resina de los pinos resineros y se transformaba en los distintos subproductos. Por ejemplo, vemos al fondo uno de los depósitos donde se depositaba el aguarrás, que es una parte de la resina. Desde aquí podemos contemplar un poco todo el embalse del Burguillo y toda la zona de la reserva, con la zona de pinar y donde están los nidos de buitre negro, que es una de las estrellas de aquí del parque. Antes de ir con los platos principales, es recomendable tomar un pequeño aperitivo para abrir el apetito, y lo haremos en forma de senda. De la Casa del Parque nace un camino que permite conocer la esencia de toda la reserva natural de una manera muy cómoda y sobre todo rápida. Una forma muy natural de primero calentar los músculos para lo que nos espera y segundo, conocer el alma de este lugar. Nos encontramos en la senda accesible del Enebral, es la senda asociada a la Casa del Parque del Valle de Iruelas y es uno de los equipamientos de uso público de la reserva. Es una senda que está, como he dicho, asociada a la casa, se hace desde la Casa del Parque, tiene una longitud de 600 metros y es totalmente accesible para personas con discapacidad.
está totalmente construida con rasteles de madera para poder así lograr que la pendiente sea muy baja y que pueda ser accesible. La senda circular parte desde la casa del Parque de Valleiruelas y regresa también a la misma casa. Se puede ver pues, un ecosistema de la parte con menos altitud de la reserva natural, ¿eh? Sobre todo se pueden ver enebros, zonas con algunos pinos, y luego ya, tema arbustivo, pues la jara pringosa, retamas y otros arbustos más. Y lógicamente el embalse que está justamente al lado de la pasarela. También me gustaría comentar que la casa del Parque de la Reserva de Iruelas está totalmente accesible. Lógicamente, la senda del Enebral es la primera senda que haríamos al llegar a la reserva del Valleiruelas, porque está junto a la casa del parque, pero tenemos multitud de sendas que pueden hacer todos los visitantes, como por ejemplo la senda de la garganta de Iruelas. El embalse del Burguillo esconde en sus recovecos multitud de sorpresas que en algunos momentos del año quedan al descubierto y en otros se sumergen bajo las aguas. A casi 3 kilómetros del muro de la presa se encuentra la entrada a uno de esos rincones que deben ser explorados. Este es el escenario de un pulso milenario entre el agua y el granito, que ha creado con paciencia un paisaje en el que un río encajonado busca con constancia una salida. Es en la lancha de los poetas, un mirador natural y frontera entre el reino del agua salvaje y el reino del agua mansa del pantano, donde Blanca ha decidido que debemos comenzar la ruta de la famosa Garganta de Iruelas. Esto que tenemos aquí es la entrada al embalse del Burguillo de la Garganta del Valle de Iruelas, que da nombre a la reserva natural. Es una de las rutas más interesantes que podemos hacer por la reserva. Es muy fácil hacer porque se puede hacer en bici, a caballo, andando, incluso en vehículo hasta ciertos lugares. Estamos en la Peña del Roble, es un emplazamiento muy adecuado para ver toda la reserva. Es la entrada aquí del Valle de Iruelas, de la Garganta, y es donde muere al embalse del Burguillo, y podemos tener una vista global de toda la reserva, la zona del agua del embalse, la zona de agua de la Garganta de Iruelas y todo el bosque de pinos y de robles, que es donde están los nidos de buitre negro, que luego conoceremos. Y es una garganta con un bosque de ribera muy bien conservado y tiene unos valores naturales muy interesantes. El agua es el hilo conductor que nos va a llevar por la reserva. Este es un punto donde podemos hacernos una idea de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Desde este lugar también podemos acceder al resto de rutas que tenemos en la reserva. Una de ellas es el Cerro de las Víboras, que hay un observatorio de aves para poder observar a los buitres negros, que son una de nuestras estrellas. También tenemos una senda botánica para descubrir un poco la flora del parque, de la reserva, y el GR10, que atraviesa toda la reserva, iría hacia La Rinconada, hacia Navaluenga, y podemos visitar varios de los pueblos de la reserva. Arriba del todo, del puerto, que es donde terminaría esta ruta, el puerto de Casillas, tenemos otras dos opciones, que es el Cerro de la Escusa, es el pico más alto de aquí de la reserva, con casi 2000 metros de altitud, y la senda del Pozo de las Nieves, que es un pozo restaurado donde se recogía toda la nieve de invierno, y es una ruta pues, muy interesante y cortita que la puede hacer cualquier persona. Y
Y ahora, si os parece, os invito a conocer la Garganta de Viruelas. ¡Vamos! Vamos a dejar que Blanca gane metros en vertical y nosotros lo haremos en horizontal. Nos vamos al cielo abulense. A través de una de las pistas de la Reserva Natural, pasamos en apenas unos minutos de los 700 metros de altitud del pantano del Burguillo hasta los casi 2000 metros del Cerro de la Escusa. Las vistas desde aquí nos hacen tomar conciencia de la verdadera extensión de este espacio natural, pero también nos hacen sentirnos pequeños delante del paisaje que bajo nuestros pies está. De existir una guía que hablara sobre balcones naturales, sin duda, este tendría un capítulo especial, y Nicolás lo sabe. Estamos en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, ¿sí? Una importante masa forestal en el sur de la provincia de Ávila, en el límite ya con la provincia de Madrid y la de Toledo. Estamos hablando de un espacio que tiene unas 8.000 hectáreas protegidas y que representa, pues, como digo, una de las masas boscosas más interesantes de todo Castilla y León. Una masa boscosa que sustenta una de las poblaciones más interesantes y más importantes de buitre negro, la más importante de Castilla y León y una de las más importantes de toda España. Se extiende desde los 700 metros sobre el nivel del mar que tenemos en el embalse del Burguillo, que está a mis espaldas, y que alcanza cerca de los 2000 metros en la parte más alta, en el Cerro de la Escusa. Por encima de la masa forestal, de la masa arbórea, aparece una masa de matorral que en estos momentos pues está florecida, una masa de cambrión. En las zonas donde el arbolado ya no puede prosperar, por encima de los 1800, 1900 metros, aparecen estas zonas de matorral. Y algunas zonas, en las zonas con mejor suelo, pues aparecen praderas de cumbre, matorrales y canchales. La reserva tiene un elemento muy importante que es el bosque que hemos comentado, pero otro que la articula y la estructura es el agua. El agua de las gargantas que vierten al Alberche, en este caso al embalse del Burguillo. La reserva tiene una orientación norte y son varias las gargantas que discurren desde las cumbres hasta el embalse. La más importante es la garganta natural del Valle de Iruelas, que da nombre a la reserva natural. Aparte de la zona del Valle de Iruelas propiamente dicho, la reserva incluye también el castañar del Tiemblo, una masa de castaño, una de las más extensas también del sistema central, con 150 hectáreas de castaño, donde veremos pues, algunos ejemplares centenarios. El agua, el bosque y el embalse a los pies de la reserva, como reserva de agua, son las señas de identidad de este espacio. Ya tendremos tiempo más adelante de volver a los bosques, pero ahora queremos ir al agua para conocer a los dueños de estas tierras. Sí, lo han oído bien, la Reserva Natural del Valle de Iruelas tiene dueños de carne y hueso. ...127 municipios de la provincia de Ávila forman la mancomunidad Asocio, heredera de la Universidad y Tierra de Ávila, un ente que nació en la Edad Media y que se ha encargado, entre otras cosas, de gestionar buena parte de este extenso y salvaje territorio. Esta mancomunidad de Villa y Tierra se formaron en toda España en la Edad Media
y tiene la peculiaridad de lo que en su momento lo que hicieron fue darles posesiones. Esas posesiones tenían que ser gestionadas de una manera directa por las propias mancomunidades. 127 pueblos, incluida Ávila Capital, que conforman la mancomunidad. Va a una Junta General y allí se eligen a los representantes de la Junta de Administración y la Junta de Administración después elige al presidente. Y esa Junta de Administración es la que gestiona todas las posesiones que se le han dado a esa mancomunidad de Villa y Tierra en la Edad Media y que en este momento sigue viva. Es muy peculiar porque aunque es una administración pública, vive de lo que genera. Y una de las cosas que gestiona directamente es el núcleo de turismo rural Valle de Iruelas. Son las casitas rurales, tenemos un albergue con club de vela que está cogestionado por una empresa que sale con un concurso público, también un picadero de caballos de la misma manera y un camping de primera categoría. También un hostal con restaurante y cafetería. Anteriormente la mancomunidad lo que hace es explotar el valle de la madera y la resina. Todo este pequeño núcleo industrial que funciona muy bien, llega un momento en que con la aparición de las resinas químicas pues deja de funcionar, ¿vale? Entonces se cierran las fábricas y entonces todo el pequeño núcleo industrial que está alrededor pues queda abandonado. En la década de los 90 la mancomunidad decide acometer un proyecto ecoturístico, mantener el pequeño núcleo industrial que se habrá quedado, de convertirlo en un complejo turístico dentro de la concepción del turismo rural, del turismo de naturaleza. Y todo lo que es el poblado, poco a poco se va rehabilitando todas las casitas, acomodándolas al tipo de cliente habitual que se mueve y convertimos en todo el poblado en 37 casas rurales. Os invitamos a conocer y podéis ver todo lo que os he contado y todo más en nuestra web valledeiruelas.com, tenéis toda la información. Y aquí con los brazos abiertos todos os esperamos para ver esta maravilla que es la Reserva Natural Valle de Iruelas. Y del agua del pantano al agua de la garganta. Blanca no ha perdido el paso y nos ha conducido con firmeza y determinación a una de las joyas de la corona de la Reserva Natural del Valle de Iruelas. La garganta de Iruelas se ha formado por la acción del agua sobre las rocas de granito. Las grandes rocas, conocidas como bolos, son las que han tratado de contener el curso del agua a través de pequeñas presas o pozas. Y por supuesto, también a través de cascadas como esta. Como todo tesoro que se precie, la cascada está, digamos, algo escondida y exige un pequeño esfuerzo y cierta dosis de destreza, que no tengo, para llegar hasta ella sin empaparse. Estamos en el corazón de la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Aunque es una poza muy bonita, no nos podemos bañar porque estamos en zona de reserva, eso es muy importante. Estamos en la cascada de la garganta del Valle de Iruelas. La mejor época para visitarla es la primavera porque es cuando más agua trae el cauce. Es un río que en verano se seca, por lo tanto los meses de verano hay veces que no tiene agua. Desde 2015, la garganta de Iruelas ha pasado a formar parte de las reservas naturales fluviales del Ministerio, porque tiene unos valores naturales muy interesantes y es una garganta muy bien conservada. Mira, estamos en un bosque que nos rodea de pinos y de robles, pero precisamente el agua hace que haya otras especies y es mucho más fresquito, es un lugar donde es un remanso de tranquilidad. Es un bosque precioso de galería formado por alisos, fresnos. También tenemos algunas especies un poquito más exclusivas, como es este de aquí, que es el arce de Montpellier, y
los olmos de montaña, algunas encinas, algunos pinos que acompañan a este bosque. Y es un lugar muy fresquito y con muchas aves, donde podemos escuchar el sonido del agua y el sonido de los pájaros. Esta ruta se puede comenzar desde el cruce que va hacia la Rinconada. Lo recomendable es hacerla a pie, es un paseo muy bonito por la Garganta, en bici también se puede hacer y se podría hacer en vehículo, pero a muy poquita velocidad para no molestar a las aves que nidifican aquí. Para mí trabajar aquí es tener paz y tener tranquilidad, cosas que no hay en el mundo diario de tantas prisas. Aquí puedes tener un poquito de tranquilidad y entras a un bosque de estos y sales distinto de cómo entraste, con mucha más paz sobre todo. Después de escuchar la banda sonora que el agua de la cascada de Iruelas pone a los bosques, llega el turno del silencio, de rendir visita y pleitesía a los verdaderos señores de esta reserva. Es cierto que su mala fama les precede y esta eclipsa la elegancia de su vuelo. Pero el buitre negro es una de las más perfectas obras de ingeniería de la naturaleza. Es capaz de volar más de 50 kilómetros al día y de conservar la fidelidad a su pareja toda una vida. Maxi, guarda forestal de la Reserva Natural de Iruelas, es una de las personas que mejor conoce y sobre todo entiende a este ave carroñera, que es la estrella del Valle de Iruelas. La Reserva Natural es uno de los sitios más especiales dentro del sistema central para ver aves. Es un sitio de paso, pero además de nidificación de algunas de las especies más importantes, como el buitre negro y el águila imperial. Tenemos un programa de observación de aves, desde el cual tú puedes, a través de recorridos, observarlas en su ambiente natural o de hide, de escondites fotográficos, donde, sobre todo a las rapaces, puedes verlas cómo comen, cómo se mueven y sobre todo cómo vuelan. En algunos como este, cómo llegan a la comida. Un hive es un escondite fotográfico, es un sitio donde está preparado, se les echa de comer, se les acostumbra a que ellos se relacionen, se muevan por ahí y luego ahí entra gente que quiere verlos o fotografiarlos. Hay veces que se fotografían y hay veces que viene solo gente por verlo. Es un sitio muy cuidado, donde solo debe entrar una persona a cuidarle, en este caso yo. Tienes que llegar siempre con el mismo coche, más o menos la misma ropa y hacer siempre los mismos movimientos. Se fijan mucho en cada detalle de lo que haces. De tal forma que si cambias un día, ellos ven que eso es raro y no entran. Pueden llegar o no entrar. Para ver aves lo que hace falta es mucha tranquilidad, mucha paciencia y saber esperar. No existe una regla definida. Aquí por supuesto que los hide ya están muy cuidados y van a acudir siempre, pero hay que tener mucha tranquilidad y saber que no son objetos matemáticos, son seres vivos y como seres vivos tienes que afrontar tu relación con ellos. Siempre te van a encantar, siempre te van a gustar, siempre te van a dejar una gota de conocimiento. Siempre, cada día vas a aprender una cosa nueva de ellos. Es uno de los sitios donde puedes ver buitre con más facilidad. De hecho, es el sitio, seguramente a nivel mundial, donde hay más densidad de buitre negro. En un espacio tan pequeño hay más de 100 parejas criando. Entonces, claro, lógicamente lo vas a ver con mucha facilidad. Si eso le sumas el águila real, por ejemplo, o el águila imperial, es un sitio muy especial para la gente que nos gusta la naturaleza y sobre todo la biofauna.
A mí el buitre negro me encanta por todo, sobre todo por la forma de volar. Si os dais cuenta, prácticamente no mueve las alas, va como una cometa desplazándose. Sube gracias a las corrientes y se puede mover a decenas de kilómetros de su zona. A mí me gusta mucho, mucho, mucho por lo cariñosos que son, es muy curioso. Sí, en Hyde como este puede ver uno cómo se relacionan entre ellos, entre las parejas, con qué cariño se mima el macho a la hembra, le regala palitos y siempre está pendiente de ella, siempre, 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 siempre. La observación de aves hay que pasarla sí o sí allá donde estés, o sea, es la naturaleza viva, yo creo que es la sangre del corazón de la naturaleza, ahí ves que palpita, donde no hay aves no hay naturaleza viva. Lo podemos ver en Iruelas o en el desierto, pero la naturaleza es esencial que haya aves. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que podemos observar. Por supuesto que las plantas, por supuesto, pero si no hay aves... Iruelas pertenece a la red Natura 2000, la red más importante de conservación de espacios en Europa, en su doble condición. Por un lado, zona de especial protección para las aves, cepa, sobre todo por la población de buitre negro y la presencia de águila imperial, y zona especial de conservación por las masas vegetales y el resto de fauna que alberga la reserva. En estas zonas, sobre todo en las zonas rocosas que tenemos de fondo, nidifica otro de los buitres habituales de la reserva, que es el buitre leonado, ¿no? Ya no es el buitre negro que nidifica en árbol, sino el buitre leonado que aprovecha los roquedos que existen en la reserva, donde también suelen nidificar el águila real, el halcón peregrino, la chova piquirroja, una serie de especies muy ligadas a los roquedos. La Reserva Natural del Valle de Iruelas está asentada en 4 términos municipales. Por un lado el Barraco, que es el que tiene mayor superficie, el Tiemblo, Navaluenga, que lo tengo a mis espaldas, a los pies de la garganta de Trampalones, y San Juan de la Nava. Estamos aquí en medio de una masa de pino resinero, que es el árbol dominante en la reserva, el Pinus pinaster, que en la antigüedad tuvo mucha importancia para la obtención de la resina y también de la madera. Actualmente nada más se aprovecha la madera, pero sin duda el valor de estas masas, su principal valor es el de conservación, de sujeción de suelos, generación de biodiversidad, sumideros de CO2, es decir, los valores que hoy tiene el bosque en estas zonas. Estas zonas en su momento tuvieron más robles y más encinas en las partes más bajas. Va recuperando su aspecto de masa mixta, donde se mezcla el roble, el castaño con los pinos, que seguramente representa hoy en día la mejor forma de conjugar la conservación y los aprovechamientos tradicionales, tanto de pastos, de maderas, de leñas, como la conservación. Recuerden, estamos en la Reserva Natural de Iruelas, en el Sistema Central, muy cerca de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila. Lost myself at Sundance, dancing on your shoulders, hands to the sky.
Si a 700 metros de altitud el agua de uno de los embalses más antiguos de España, el del Burguillo, domina el paisaje, según ganamos altura en estos terrenos, otro protagonista, el buitre, es el amo y señor. Hace ya algún tiempo habíamos dejado a Blanca caminando por una de las sendas más conocidas del espacio, la de la Garganta de Iruelas. Ya conocimos su impresionante cascada, y ahora toca aquello de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Como punto final de nuestra ruta por la Garganta de Iruelas, estamos aquí en uno de los bosques de galería más interesantes de todo el sistema central. Es un bosque de alisos y de fresnos muy fresquito para esta época de verano y al que os invitamos a venir a visitarnos. Un bosque de galerías es un bosque que está siempre al lado del agua. Normalmente son especies que aguantan muy bien el agua en sus raíces y se distribuyen en función de la orilla y de la humedad. Normalmente los de Iruelas son de alisos y de fresnos. Desde el puente de los Adores podemos continuar hacia el embalse del Burguillo y la Casa del Parque y hacia arriba seguiríamos por la Garganta de Iruelas un poquito más, unos 7 kilómetros. Después de la caminata dejaremos que Blanca disfrute en solitario de esos últimos kilómetros de ruta por la Garganta de Iruelas. Sí, lo han adivinado. Hay muchas maneras de conocer el Valle de Iruelas, no solamente caminando, también galopando. Y que nadie se apure, porque no es necesario poseer un caballo para poderlo hacer, ni tampoco ser un vaquero del lejano oeste. Basta con acercarse hasta la hípica Valle de Iruelas, subirse a lomos de uno de sus caballos y dejar que sean sus patas las que nos lleven y nuestros ojos los que disfruten. Estamos en la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Esto pertenece a la Mancomunidad Socio de Ávila, ¿sí? En una reserva natural del buitre negro, y estamos en todo el centro, digamos en la zona de amortiguación de la reserva propiamente dicha. Somos hípica Valle de Iruelas, nos dedicamos aquí a excursiones a caballo por el valle, para principiantes, pupilajes, desbrave de potros y todo el tema relacionado con la equitación. Somos una maravilla, nosotros los caballos, como veis por aquí, están siempre sueltos en praderas, no los tenemos estabulados en box, con lo cual, entre comillas, les podemos dar pues, una vida un poco más acorde a su naturaleza. Están tranquilitos, jugando, esto es pues eso, la vida en la naturaleza. Y aquí fijaros cómo está esto, o sea, esto es increíble. Hola. Y sí, la casito, mira, ¿has visto? Tenemos ruta de iniciación de 1 hora, que vamos por el pantano del Burguillo, una ruta muy cómoda, muy tranquilita para principiantes. Luego tenemos rutas también que vamos por ahí, por estos romeros, por aquí a la lancha de las víboras, llegamos hasta arriba, hasta la Pernosa, todo por aquí por las juntas, o sea, un bosque, garganta, totalmente naturaleza en estado puro. Llegamos a sitios que andando te costaría mucho más trabajo, ¿sí? Y luego el día montado a caballo te genera no sé, una felicidad increíble, o sea, unas sensaciones que hay que montar a caballo para sentirlas. La fauna que vemos. La fauna, venados, corzo, jabalís, ¿entiendes? Mucha ave. La gente cuando viene, la ruta de 1 hora, se hace a todo el mundo corta. La de 2 horas inclusive, también se les hace corta. Venís. Venid, déjanos trabajar. Venid, déjanos trabajar, anda. Venga, campeón. Qué cotilla es. Tira. Date un paseo, anda, venga, date un paseo. Hola, Bella. Esta es Bella. Esta yegua es de una amiga, aquí, está aquí en pupilaje, de Samantha. Que mira, dile hola. Dile hola a Samantha. Hola, Samantha.
Y como veis los caballos aquí, fíjate cómo están, ¿entiendes? No utilizamos fustas, no utilizamos espuelas, dentro de lo que podemos, ¿entiendes? Pues el trato es, pues eso, de compañeros de viaje. Rasputín y Kirikú. Este es Rasputín y Kirikú. Ese que está relinchando por el fondo es enano. Sí, un pony, pero es que está muy mayor, no les puede seguir el ritmo corriendo y les llama. Dice, oye, que yo no puedo ir, que vengáis. Y están aquí con los grandes y venga, están felices. Aquí la alimentación es avena en rama, lo que quieran comer. Siempre llenan las pajeras, ellos se encargan ya de dosificársela. Su agua, bebedero automático, sombra y para correr. A 19 kilómetros al sureste del embalse del Burguillo se encuentra este lugar. Es el Castañar del Tiemblo. Bajo las copas de los centenarios árboles, un sendero de unos 5 kilómetros de longitud nos permite recorrer las entrañas de uno de los bosques más auténticos de toda la comunidad. Merece la pena tomarse con calma el paseo y sobre todo prestar mucha atención porque algunos de estos castaños son árboles singulares. Bueno, pues estamos en el Castañar del Tiemblo, una de las joyas de la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Es un bosque de castaños de mayor superficie en el sistema central. Estamos hablando de 150 hectáreas aproximadamente de castaño y castaño mezclado con robledal. Este castañar ha evolucionado de lo que era un castañar adhesado con árboles de este porte, de gran porte, dedicados al fruto. Hoy pues vemos todo el rebrote que se ha originado y que constituye el castañar más joven y que tiene un aprovechamiento sobre todo maderero, pero su mayor importancia desde luego reside en el valor ambiental. En medio de este bosque podemos encontrar pues, árboles singulares como el que tengo a mi espalda, que se denomina el abuelo, y su nombre indica, bueno, pues es uno de los árboles más longevos, aunque está en unas condiciones pues ya entrando en una fase de senectud, como todos los abuelos. El Castañar del Tiemblo está dentro de una ruta que denominamos bosques mágicos en la reserva y que va recorriendo distintas formaciones arbóreas en la reserva natural. El Castañar del Tiemblo por un lado, el Castañar, el Robledal en zonas de Navaluenga sobre todo, el Encinar en la zona del Barraco y los Pinares evidentemente que hemos podido disfrutar a lo largo del día. Bosques Mágicos, como digo, es una senda que trata de pasar por todos los pueblos, por todos los términos municipales que forman la reserva natural, conociendo estas distintas formaciones arbóreas. Y es una senda que se puede hacer a caballo, se puede hacer en bicicleta o se puede hacer andando. Abandonamos la frondosidad del Castañar del Tiemblo y regresamos al embalse del Burguillo. Fue construido en el año 1913. Es el más antiguo de toda España y el más grande de la provincia de Ávila. Hace más de 100 años la principal función de esta obra de ingeniería era la de abastecer de agua a localidades cercanas. Ahora, además de producción eléctrica, sus aguas son el escenario perfecto para practicar deportes acuáticos o al menos intentarlo. Can't break the habit.
estamos en el pantano del Burguillo, navegando, disfrutando todos los días del agua, de piraguas, de paddle surf, haciendo actividades acuáticas y con el privilegio de tener este entorno maravilloso que tenemos aquí detrás, que es la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Es uno de los mejores sitios para poder navegar en la zona centro de España. Un paraíso tenemos. Bueno, para nosotros la vela, estamos aquí por la vela, nos gusta la vela, nos gusta navegar, ¿no? Y entonces siempre que sea todo, que sea navegar y todo, que sea agua nos vale, pero la vela es lo divertido. Jugar el arte de moverte con el viento es muy divertido. Para mí yo creo que es parte fundamental, ¿no? Porque el pantano es muy verde, tiene su propio microclima, ¿no? Y el agua que tenemos aquí, pues te permite, siempre tenemos brisita, ¿no? El viento viene ahora mismo, está viniendo de la sierra, es viento sur, con lo cual nos está siempre una temperatura fantástica y por la noche se duerme de maravilla aquí. Como tenemos un albergue y tenemos residencia, pues trabajamos mucho con grupos, trabajamos mucho con campamentos, como bien indicabas, trabajamos muchísimo con colegios que vienen a hacer aquí viajes de fin de cursos. La reserva, lo más bonito es verla desde fuera. Es muy impresionante estar dentro de ella, pero la perspectiva que tienes con el agua, los pinos en la orilla y las rocas, la orografía del terreno es una maravilla. Aprovechamos también a combinar un poquito la visita con la reserva natural y actividades de agua. No metemos todo agua, hacemos también salidas por las sendas botánicas. Yo lo entiendo el deporte en naturaleza, a mí es el deporte que me gusta, ¿no? Por eso igual quizás me gustan este tipo de deportes. Yo no necesito la competición como deporte, sí que necesito un entorno donde poder disfrutar, ¿no? Y esto es lo que me da el Valle de Iruelas. Tierra, agua y cielo. La naturaleza lo ocupa todo. Todo es naturaleza y, por supuesto, nosotros mismos formamos parte de ella y de su frágil equilibrio. Las más de 8.800 hectáreas de la Reserva Natural del Valle de Iruelas son precisamente esa conexión entre mundos que parecen separados, pero que están más unidos de lo que parece. El ser humano, al igual que los bosques, necesitan al agua, pero son los buitres quienes también necesitan a los bosques, que a su vez necesitan al hombre para poder mantenerse sanos. Desde la Reserva Natural del Valle de Iruelas, desde el Castañar del Tiemblo, invitamos a todos los visitantes a acercarse a la reserva, tanto en invierno, en primavera, en verano, en otoño, el magnífico Castañar en otoño. Pediríamos, porque estamos en una zona con mucha afluencia de público, ser respetuosos en los accesos, cumplir las normas de la visita y a ser posible pues elegir días en que haya menos afluencia de visitante. Tanto para la reserva como para todos los espacios naturales de Castilla y León, esto es fundamental, que lleguen nuestros visitantes, que podamos generar economía local y que a la vez podamos conservar estos magníficos espacios. Cuando todo fluye, la vida es como el agua de la garganta de Iruelas. Discurre por su cauce y regala vitalidad. Eso, al final, es la naturaleza.
El vínculo entre la naturaleza y el ser humano, y entre el ser humano y la naturaleza, ha existido, existe y existirá. Y del frágil equilibrio de esa relación dependerá la supervivencia de ambos mundos. Hoy viajo al sur de la provincia de Salamanca, justo a la frontera entre Castilla y León y Extremadura, para recorrer un espacio natural salpicado de altas cumbres y profundos valles que son recorridos por innumerables ríos y arroyos que dan vida a espesos bosques. Pero las más de 30.000 hectáreas del Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia son un territorio menos salvaje de lo que aparenta ser. Desde hace más de 4.000 años, el ser humano ha estado presente en este lugar y ha buscado no solo un medio para sobrevivir, sino también para establecer una conexión con un mundo más espiritual a través de pinturas rupestres milenarias, monasterios centenarios y centros de peregrinación. Si existe una entrada al paraíso, tiene que estar aquí. Desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.700 de sus picos más altos. El Parque Natural es un mundo de contrastes que se muestran a cada paso y que hipnotizan a quien se atreve a adentrarse en los centenares de kilómetros de senderos que lo recorren. La piedra de las montañas será el horizonte del viaje, y el agua de los ríos Francia, Batuecas y Alagón, el camino por unas tierras míticas y llenas de alma. Bienvenidos al Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia. Si tuviéramos que marcar un punto para el inicio de este viaje a caballo entre la naturaleza y el misticismo, sería este. Me encamino hacia la localidad de La Alberca, la población con mayor número de vecinos de todo el Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia. Ya llegará el momento de conocer su peculiar trazado de calles que tan pronto se estrechan hasta formar un laberinto como se abren a amplias plazas, punto de reunión de sus gentes. De descubrir la esencia albercana tejida con finos hilos del mejor lino. Y por supuesto, de aprovechar los andares de uno de los vecinos más ilustres, pero más efímeros de nuestro país. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Lo mejor será empezar esta historia como todas, por el principio. Y ese no debe ser otro que la casa del parque, donde Mabel ya espera mi llegada. Bienvenidos al Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia, un parque, como veis aquí, de una extensión de unos 32.000 hectáreas y formada por 15 municipios, de ellos 5 conjuntos histórico-artísticos. Tiene una característica muy peculiar, que es la relación entre naturaleza y hombre, y que durante tantos años ha estado vinculada a sus usos tradicionales y que nos confiere todo este paisaje. El Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia lo podemos definir con 3 palabras. Agua, debido a todos estos ríos, arroyos, albercas.
Otra de las palabras, la tierra que nos confiere toda esta orografía, las cuarcitas, el granito, la pizarra. Y por último, la piedra, todo lo que tiene el grabado con las pinturas rupestres, todos los fósiles a través de las ignitas que podemos descubrir, de los trilobites. Todas estas tres palabras nos confieren este paisaje tan impresionante. Ya les advertí que el Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia no es solo naturaleza, sino también esa cara oculta de la vida. Llámenlo espiritualidad o como quieran, pero en definitiva, esas cosas que no se ven, pero que se sienten. Nos adentramos ahora en una cómoda ruta que nos lleva a través de un bosque de robles a 3 kilómetros al noreste de la alberca. Cuando el camino se despeja, ante nosotros un gran valle se abre y en uno de sus extremos aparece el gran centro de peregrinación de la provincia de Salamanca. Y en el otro, los restos de una ermita que se construyó en este lugar a comienzos del siglo XVIII. Estamos en la zona de la laguna de San Marcos, aquí detrás tenemos la ermita de San Marcos, que igual que tiene el mismo nombre, y estamos dentro de lo que se llama el Camino de las Raíces, que está dentro de una oferta de rutas de arte y naturaleza que la Diputación Provincial de Salamanca y el Parque Natural ofrece al visitante a este espacio natural. Vamos encontrándonos con esculturas de arte contemporáneo hechos por artistas. A nivel de provincia de Salamanca y a nivel también regional. Lo que quieren es relacionar la etnografía, el patrimonio cultural con el patrimonio natural que tenemos en todos estos recorridos. Aquí detrás tenemos la Peña de Francia, el punto más alto del Parque Natural con 1723 metros de altitud, donde vemos arriba, ¿no?, la antena de televisión y el convento, ¿no?, donde está la Virgen de la Peña, que luego iremos a ver. Podemos ver el valle del río Francia, ya que el río Francia es el río que atraviesa todo el parque natural y en el que recoge muchos arroyos. Y sobre todo vemos las masas de roble que tenemos aquí alrededor, que son de Quercus pyrenaica, rebollo. También en todo este paisaje podemos contemplar todas las masas de castaño que viven aquí desde hace muchos años y por tanto encontramos todavía muchos ejemplares de grandes dimensiones. Y luego la zona alta de la Peña de Francia, en el que ya también podemos ver toda la masa más oscura de pino silvestre. Y en la parte de arriba ya zona de alta montaña. Dentro de este entorno y aquí al lado tenemos la laguna de San Marcos, esta zona de especial protección para las aves, muy recomendable a venir a principio de mañana o a final de tarde para ver hasta la cigüeña negra cómo se alimenta, el sonido de los anfibios y en las charcas, y podemos ir a contemplar un ratito esta imagen. Antes de entrar en el mundo acuático de la laguna de San Marcos, quiero acercarme a uno de los puntos más altos del Parque Natural. Desde los 975 metros de altitud de las ruinas de la ermita, ascendemos hasta los 1700 metros a través de una sinuosa pero divertida carretera para tomar conciencia de la verdadera dimensión del parque desde su mejor y más icónico mirador, la Peña de Francia. Este es el lugar donde hace casi 6 siglos un peregrino francés halló la imagen de una Virgen morena. Una visita obligada, ya sea por fe o por contemplar unas vistas que, aunque suene atópico, son únicas. Nos encontramos
al sur de la provincia de Salamanca, en uno de los puntos más altos que hay en el Parque Natural de las Batuecas, porque tenemos al lado el Pico Astiala, que es un poquito más alto. El Pico Astiala son 1735 y la Peña de Francia 1723. Y entonces tenemos unas vistas panorámicas que yo creo que no se llegan a divisar así en otro lugar de aquí de lo que es el parque. La Peña de Francia está dividida entre dos cuencas hidrográficas, que son las vertientes, desde aquí se ve, la del Tajo y la del Duero. Vaya Gadón, que va a Monsagro y Serradilla del Arroyo, y luego tenemos las del Tajo, que son La Alberca, Nava de Francia, Casarito, Mogarrá, San Martín del Castañar, o sea, todos los pueblos que componemos el Parque Natural de las Batuecas. A la Peña de Francia hay que subir primero por las vistas que tenemos, que es uno de los lugares más bonitos, y además es el santuario más alto de todo el mundo, mariano, ¿vale? Es la patrona de toda Castilla y León, aparte de ser también la patrona de Ciudad Rodrigo y la patrona nuestra de aquí, de lo que es el Parque Natural de las Batuecas. Se celebra su fiesta el 8 de septiembre y se suben con muchas romerías. Vienen hasta también los de Cáceres, le tienen como patrona algunos pueblos. La historia como apareció fue que un 19 de mayo de 1434, pues un estudiante francés soñaba de que había una escultura de una virgen guardada y escuchó en un mercadillo de que había una virgen morenita en una peña y sintió, y entonces vino y la encontró. Y era la Virgen de la Peña de Francia, que es morenita y estaba escondida entre unas rocas de aquí, de esta zona. Al sur nos encontramos con Soto Serrano, que podemos ser la próxima parada. El camino hacia Soto Serrano nos vuelve a conducir a La Alberca, una localidad que supera el 1.000.000 de habitantes. Podríamos decir que entre estas calles empedradas, iglesias y tradiciones, nació lo que hoy conocemos como turismo de interior. Lo hizo hace 80 años, cuando La Alberca se convirtió en un pueblo pionero en toda España. La Alberca como pueblo en sí no deja de ser pues, el primer pueblo que se declara conjunto histórico-artístico en el año 1940. El pueblo como sí ya tiene un atractivo turístico, pero evidentemente esto va todo vinculado a lo que es el Parque Natural de las Batuecas y de la Peña de Francia. Aquí a principios del siglo pasado la verdad es que el ambiente cultural que había fue muy importante, entre ellos por ejemplo tenemos la figura de Mauricio Legendre. Fue una persona que bueno, pues por su vinculación, gracias también a Unamuno, gracias a venir a ver la Peña de Francia, pues eso le creó un cierto interés, no solamente por la Alberca, sino por las urdes. Tuvo yo creo que una visión bastante futurista de lo que era el turismo de interior en aquel momento, de lo que fue el turismo en general, y tuvo muchísima parte en que consiguiéramos que la Alberca se hiciera conjunto histórico-artístico nacional en aquellos años. Se ha podido compaginar lo que era la vivencia del pueblo con lo que era la vivencia del turismo, entonces yo creo que no se ha dejado, no se ha perdido. Seguimos siendo el pueblo que era, evidentemente ha evolucionado muchísimo, pero bueno, yo creo que se ha mantenido mucho todo eso. Es fácil y no es fácil. A ver, es fácil, las raíces están aquí muy arraigadas, ¿no? Lo que te quería decir. El día a día es complicado. Son mucha gente la que se fue, mucha gente la que volvió. A nosotros nos gustaría, o lo que de fuera, a mucha gente le gustaría que el pueblo fuera todavía ese pueblo bonito, intacto, que no se haya movido, pero evidentemente tenemos que vivir aquí, entonces nos tenemos que modernizar. Vivimos del turismo, daros cuenta que ahora mismo es un pueblo que prácticamente, directa o indirectamente, casi el 80% vive de ello. Esa vivencia todavía entre abuelos, padres y hijos aquí es muy importante. Daros cuenta también, a lo mejor es una experiencia muy personal, muchos de nosotros salimos del pueblo, estuvimos fuera y luego nos hemos vuelto, ¿no? Entonces, el volver, el salir fuera y volver y decir, esto es un patrimonio bastante importante, te implica un poco más conservarlo también, ¿no? Es la gente mayor, es lo que acabamos de ver, son los bordados, es el lino, es la tradición, es ahora mismo un paño, un traje no es coger un traje y ponértelo, un traje es 2 horas, 3 personas para ponértelo y te enseñan cómo se dobla, cómo se quita, cómo se pone, cómo se hace, el porqué de las cosas, y yo creo que todas esas cosas se van... no sé, se van mamando desde pequeño y desde el más chiquitito al más grande ahora mismo sabe cuáles son las tradiciones de la Alberca y se mantienen. La Peña de Francia es el centro geográfico del Parque Natural. Al este se localiza la Alberca y al oeste nuestra próxima parada, Monsagro. Allí no es necesario adentrarse en la naturaleza para sumergirse en ella.
Basta con recorrer sus calles para retroceder a un mundo que se extinguió hace 290 millones de años. En las paredes de sus casas se hacen presentes las huellas de unos seres vivos que habitaron la Tierra antes que los dinosaurios. En esta misma comarca hay varios pueblos que también las tienen, también en otras provincias, en otras comunidades autónomas, donde salen este tipo de materiales, pues también, porque llaman la atención y, bueno, pues la gente las coloca, al ser fósiles, pues alcanzan un valor añadido. La historia de la vida, que es lo que estudia la paleontología, saber cómo ha sido desde que empezaron los primeros rastros en este planeta de vida hace 3.750 millones de años. Pues claro, cuando llega aquí un paleontólogo y ve lo que hay por las paredes, inmediatamente tiene la idea de que esto es un museo al aire libre. Y es lo que hemos tratado de hacer, precisamente, o de potenciar. Esta cosa tan rara que hay aquí de unos organismos que vivieron hace muchos millones de años, que eran organismos marinos, Monsagro en aquella época, hace 480 millones de años, los científicos la sitúan en ese mar donde vivían estos organismos que hicieron estas pistas, en el hemisferio sur y muy cerca del actual polo sur. Es decir, que los mares de entonces eran bastante más fríos. Es un reto tratar de explicarlo y los científicos debemos de intentar además pues, ser capaces de difundir, porque esto no deja de ser un patrimonio. Estos son huellas no de dinosaurios que todavía no se habían inventado en aquella época, sino de trilobites en su gran mayoría, o de organismos que no llegaron a fosilizar, porque todos ellos eran partes blandas, pero dejaron sus marcas como gusanos. Se encargaron de decirnos, yo estuve aquí, porque tenemos sus antiguas moradas. Ahora lo que toca es retomar las rutas de las raíces. Esta es una ruta circular de apenas 8 kilómetros que no tiene ningún tipo de dificultad. Mamen y yo nos encontramos ahora en el tramo que rodea la laguna de San Marcos. Pues aquí nos encontramos en la laguna de San Marcos, una zona de especial protección para las aves, una zona húmeda catalogada, en el que tiene agua constante, bueno, pues con fluctuaciones. Esta laguna es natural de por sí, es una cosa curiosa porque estamos en un alto, pero retiene aquí toda pues el agua de escorrentía de arroyos, y también el hombre hizo una pequeña presa para, pues eso, para que el agua se mantuviera durante todo el año y hubiese más cantidad de agua. Mantiene sobre todo una serie de especies de anfibios, reptiles. También existen anátidas y sobre todo también, bueno, pues zona donde la cigüeña negra también viene a alimentarse y otras especies importantes. Invito a que vengáis por la mañana a primera hora, ¿no? O por la tarde al atardecer para escuchar todo este cántico de ranas que tenemos, y bueno, yo creo que es un oasis en todo este robledal para observar fauna acuática. Dentro de lo que es el Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia, donde tenemos la Peña y el Valle de Batuecas, unas zonas más conocidas, pues tenemos dos enclaves entre los bosques. Pues aquí podéis llegar a, bueno, pues eso, a contemplar, a disfrutar, y bueno, pues eso, todo una sorpresa, ¿no?, en el camino. Ponemos punto y final a la etapa de la ruta de las raíces y volvemos a colocar a Sotoserrano como destino del viaje. Allí, junto a María José, descubro un mirador que parecía escondido y que en realidad es el punto de unión de varios ríos.
Este es un lugar en el que el agua representa la fuerza de una naturaleza que se abrió camino a través de unas tierras que dieron sustento a los habitantes de la zona, que encontraron aquí no solamente un medio para vivir, sino también para disfrutar. Nos encontramos al sur de la provincia de Salamanca, dentro del Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia, en concreto en el pueblo de Sotoserrano. Este es el Mirador de las Juntas y lo que tenemos aquí enfrente le da nombre pues a los ríos, porque aquí se juntan dos ríos, el Cuerpo de Hombre y el Alagón, que antes, un poquito más arriba, unos 500 metros, se ha juntado con el Francia, que es el que atraviesa casi todo lo que es el parque. Entre los muchos lugares bonitos que hay, pues particular este os he traído también porque yo he nacido en este pueblo. Y entonces, pues le tengo cariño a todo lo que es la zona y me recuerda un poquito a cómo era mi infancia aquí y cómo ha ido evolucionando también toda la zona, todo. Era como un recurso natural para la gente del pueblo. Antiguamente se arrendaban las dos orillas del río y con ello se pagaba la iguala del médico, que se decía. Se cogían peces, se pasaban casi toda la noche pues pescando y luego cogían los peces y los subían a vender a los pueblos de Mogarraz y La Alberca, que era como un manjar, sobre todo en las fiestas. Ahora una de las cosas que se ha conseguido es que se hagan por aquí dos rutas de senderismo. La de los tres ríos, que le da nombre, como se puede ver, a los ríos que tenemos, y la cicloturista, que es un poquito más larga y atraviesa otro río que le llamamos el Arroyo Sermón, que va a parar al meandro del río Alagón. Del agua del río Alagón al agua de un gran océano. Un océano que albergó gran cantidad de vida hace más de 400 millones de años. Una vida que ya desapareció al igual que aquella más acuífera. Por suerte, lo que sí ha llegado hasta nuestros días son las piedras que en forma de canchales alrededor de Monsagro esconden extrañas formas conocidas como trilobites, que por decirlo de alguna manera, fueron los primeros conquistadores del Parque Natural de las Batuecas, Peña de Francia. Un trilobite, como el que tengo en la mano, se trata de un artrópodo. Cuando hablamos de artrópodos estamos hablando de organismos como las moscas, los mosquitos, los cangrejos, las gambas, y fueron de los más antiguos en la historia de la vida en el planeta Tierra. La más primitiva desde que hay vida, o desde que hay vida clara, que es el Paleozoico, la era de los trilobites, porque eran precisamente de los grupos más abundantes que había en los mares de entonces, que se extinguieron sin dejar descendientes. Cuando aparecieron los trilobites estamos hablando de 480 millones de años aproximadamente y desaparecieron cerca de hace 250 millones de años. Se llaman trilobites precisamente porque tienen el cuerpo, dentro de la morfología general de artrópodos, dividido longitudinalmente en tres zonas, una central y dos laterales, pues formando tres lóbulos, de ahí el nombre trilobites. El tamaño varía desde ahí formas minúsculas, microscópicas prácticamente, o de pocos milímetros, a formas gigantes. Llegaron a colonizar todos los fondos marinos e incluso algunas formas formaron parte de lo que se llama zona pelágica, es decir, flotando.